Ahora chicos, vamos a hablar del MCUV, movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿de acuerdo? Y se puede comparar, ya se puede comparar con el MRUV, que ya conoces cuáles son sus propiedades importantes, elementos importantes, ¿cierto? Pero vamos a ver algunos detalles que tienes que conocer también, ¿ya? Mira, por ejemplo acá, cuando hablamos del movimiento circunferencial uniformemente variado, hablamos de que la aceleración angular es constante. Ojo, aceleración angular. Cuando hablamos de un MCUV, acá aparecen varios elementos. Bueno, elementos como velocidad tangencial, por ejemplo, hablamos de la velocidad angular, pero ahora va a haber una velocidad tangencial inicial, va a haber una velocidad tangencial final, va a haber una velocidad angular inicial, va a haber una velocidad angular final. La aceleración centrípeta siempre va a estar porque es un movimiento circunferencial y en todo movimiento circunferencial va a existir la aceleración centrípeta. Pero además de la aceleración centrípeta, ahora va a estar la aceleración tangencial y va a estar la aceleración angular, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí entonces los elementos importantes y acá tenemos el radio de la trayectoria, ¿no? Mira, acá tengo la aceleración tangencial, lo voy a sacar a un costado, aquí está. La aceleración centrípeta lo saco a un costado, junto a esas dos, y esas dos aceleraciones, ¿no? Acá tengo la aceleración tangencial, y acá está la aceleración centrípeta. Ya, esas dos aceleraciones me generan una sola, a lo cual simplemente se le puede llamar aceleración de ese movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿no? Si a ti te piden, tú estás en un problema de MCUV y te piden calcula la aceleración en cierto instante, te están pidiendo la aceleración total, salvo que te digan calcula la aceleración tangencial en cierto instante o calcula la aceleración centrípeta en cierto instante, pero si te dicen solo aceleración, te están pidiendo calcular el total, ya por si acaso. Entonces, tú dices en forma vectorial, decimos así, ¿no? La aceleración total viene a ser la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Ahí está, ¿de acuerdo? Y como forman 90 grados esas dos aceleraciones y tú quieres calcular de repente el módulo de esa aceleración, entonces trabajas con los módulos de las dos, aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta elevado al cuadrado, le sacas su raíz y calculaste el módulo de la aceleración total, ¿no? O sea, has aplicado simplemente Pitágoras, nada más. Muy bien. Acá tengo la aceleración tangencial, ya, la aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial lo hemos visto que se calculaba de esta forma, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como yo quiero el módulo, y el origen de coordenadas está en el centro de la trayectoria, entonces yo puedo colocar de esta manera, valor de la aceleración angular multiplicado por el radio de la trayectoria. Así puedo calcular la aceleración tangencial, ¿no? Usando obviamente después lo que está arriba, ¿no? Si tenemos el producto vectorial, y como tanto esos dos vectores, en este caso en particular, ¿no? Este vector que vendría a ser el vector posición y también la aceleración angular, esos dos vectores son perpendiculares. Al ser perpendiculares, el módulo de ese vector viene a ser el producto de los módulos de ambos vectores, ¿cierto? Una propiedad de producto vectorial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos un caso particular, te debes acordar del MRUV, ¿te acuerdas de los números de Galileo? El K, 3K, 5K, 7K y así sucesivamente, ¿sí o no? Los números impares. Donde esa K se calculaba, ¿te acuerdas que era la mitad del valor de la aceleración, ¿sí o no? Muy bien. Acá pasa lo mismo, como es un movimiento uniformemente variado, como tenemos aceleración angular constante, entonces puedes cumplir con la misma situación. Es decir, yo puedo colocar por acá en ese primer tramo, primer segundo, segundo segundo, tercer segundo. Todos duran un segundo. Acá le puedo colocar como un K. Acá puede ser 3K y acá 5K y así sucesivamente. Siempre y cuando empecemos desde cero, ¿sí o no? ¿Cierto? Desde cero.
Y si la rapidez angular es 0, también la rapidez lineal es 0, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá podemos colocar un P, 3P, 5P, y todos están expresados en radianes porque es ángulo, ¿no? Y ya te comenté hace un momento, ¿no? Simplemente estamos recordando lo mismo que el MRV. Si quiero este K, vendría a ser la mitad de la aceleración tangencial. Y si quiero la P, a la mitad del valor de la aceleración angular. ¿Cierto? O sea, todo correspondiente, no todo que corresponda. Si trabajo en la parte tangencial, usas todo lo tangencial. Si usas o trabajas en la parte angular, usas todo lo angular. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por acá tenemos la forma de reconocer si el movimiento es acelerado o desacelerado, ¿no? Si acá tú, igual, ¿no? La misma, vamos a acordarnos del MRV. Si la aceleración y la velocidad coincidían, movimiento acelerado. Si la velocidad y la aceleración eran contrarios, movimiento desacelerado. Acá lo mismo. Si la velocidad angular y la aceleración angular coinciden, movimiento acelerado. Si la velocidad angular y la aceleración angular son contrarias, movimiento desacelerado. Todo va a depender de que la velocidad angular y la aceleración angular sean de igual dirección, acelerado, de dirección contraria, desacelerado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y por acá nos acordamos de las ecuaciones del MCUV, que son parecidas a lo que es el MRUV. Solo hay que comparar, ¿no? Comparamos velocidad angular con la velocidad en el MRV. Aceleración angular con la aceleración. Distancia en el MRV es, en este caso, el ángulo que recorre, ¿no? Entonces de eso nos acordamos. Por ejemplo, acá tenemos la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más menos el valor de la aceleración angular por el tiempo. Más menos. ¿Cuándo usas más? ¿Cuándo usas menos? El más usas cuando el movimiento es acelerado y el menos cuando es desacelerado. ¿De acuerdo? En este caso, más menos. Y tengo las ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Las ecuaciones que, como te dije, comparando con el MRUV, son prácticamente pues las mismas. Solo hay que cambiar los términos. Velocidad por velocidad angular. Y bueno, y en las escalares sería rapidez por rapidez angular. Valor de la aceleración con el valor de la aceleración angular. La distancia por, en este caso, el ángulo recorrido, ¿no? Entonces eso hay que cambiar. ¿De acuerdo? Eso cambiamos. Y si fueran las vectoriales, ahí no vas a colocar más menos. Ahí cada uno tiene su propio signo. Ahí tú colocas solamente la expresión vectorial de cada uno de ellos. Recuerda, ¿no? La velocidad angular es una magnitud física vectorial. La aceleración angular es una magnitud física vectorial. El desplazamiento angular es una magnitud física vectorial. Entonces, con ellos trabajamos con su expresión vectorial tal y como está, lo reemplazas en las ecuaciones y calcules lo que te están pidiendo, ¿de acuerdo? Por si acaso, si estoy trabajando en el MCUV, lo que es vectorial, o sea, trabajar vectorialmente lo hacemos con las velocidades o con la parte angular. No lo hagas, nunca lo trabajes vectorialmente con la parte tangencial, porque recuerda que hablando tangencialmente, esta aceleración tangencial varía en dirección. Entonces, eso ya va a cambiar la situación. Entonces no conviene trabajar en la parte tangencial la forma vectorial. Por eso que he puesto solamente la parte angular, ¿no? La escalar sí, la escalar tú puedes trabajarlo en la parte angular o en la parte tangencial. Ahí sí puedes trabajarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Así que normal, ¿ya? Normal. Y como te dije, ¿no? Como dije, es solamente comparar con el MRUV nada más, ¿ya? Aquí hay una ecuación de movimiento. Hace un momento hemos puesto la ecuación de movimiento de lo que era el MCU, ¿no? O hemos visto esa ecuación de movimiento del MCU. Es importante también conocer la ecuación de movimiento del MCUV. Sería acá la posición final, ¿no? La posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Acá puedes notar que la ecuación es cuadrática, ¿no? Es cuadrática. Y si la ecuación es cuadrática, si tengo que graficar esa ecuación de movimiento, va a ser una parábola, ¿no? En el caso del MCU, la ecuación era prácticamente hasta acá, ¿no? Solamente esto. O sea, una ecuación lineal.
Entonces, si tengo que graficar la ecuación, digamos, o qué gráfica me genera una ecuación lineal, es una recta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso viene a ser lo que respecta al MCUV, ¿no? Al MCUV. Entonces, como en el caso del MSU hay que practicar, en el MCUV también hay que practicar con los ejercicios y justamente vamos a pasar a ellos. Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte práctica. Ya tienes toda la teoría de allí puesta a la mano, ¿no? Como un decir. Y entonces vamos a aplicar toda esa teoría a la parte práctica, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Mira, ahí en el número 1 te están diciendo, bueno, es una pregunta teórica, ¿no? Dice, en las Olimpiadas hay algunos deportes muy peligrosos. Tal es el caso del lanzamiento de martillo, donde el atleta, mediante los giros que hace con su cuerpo, aumenta la velocidad angular. Considerando que el martillo realiza un MCUV, movimiento circunferencial uniformemente variado, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Entonces en la 1 dice, la aceleración angular es constante. Muy bien, claro, obviamente en el MCUV sabemos que la aceleración angular es constante. ¿De acuerdo? ¿No? Hay, digamos, en movimiento circunferencial en general hay dos velocidades, ¿no? La velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿De cuál de ellas es constante en lo que viene a ser? ¿Cuál viene a ser constante? Si hablamos de velocidad angular o velocidad tangencial, entonces sabemos que ambos varían tanto en su módulo, ¿cierto? Hablando de la velocidad angular que varía en su módulo, y la velocidad tangencial varía en su módulo y en su dirección. Pero si hablamos de aceleración, en el MCUV, bueno, la aceleración angular es la que permanece constante y la velocidad tangencial solamente es constante su valor, su módulo, ¿no? Porque va cambiando su dirección, ¿de acuerdo? Entonces, la primera dice que la aceleración angular es constante, sería entonces verdadera, ¿de acuerdo? En la segunda dice, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante. La aceleración centrípeta depende de la rapidez tangencial o de la rapidez angular. Y como la rapidez tangencial y angular van variando, entonces la aceleración centrípeta también obviamente va a variar, ¿no? Va a variar en su valor, ¿de acuerdo? Entonces la 2 sería falsa, ¿no? Porque no va a ser constante. Muy bien, vamos con la 3. En la 3 te dice, la magnitud de la aceleración tangencial es constante. Bueno, la magnitud sí es constante, ¿no? De la aceleración tangencial. Sabemos que la aceleración tangencial va a ir variando en su dirección, porque siempre va a ser tangente a la trayectoria. Pero la magnitud de la aceleración tangencial sí es constante. Muy bien, entonces esa sería verdadera. ¿Ya está? Entonces sería verdadero, falso, verdadero, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces con el número 2. Vamos con la 2, dice. Un MCUV con 5 metros de radio de giro, hallar el módulo de la aceleración tangencial, sabiendo que en 5 segundos su rapidez angular de rotación aumenta de 5 radianes por segundo a 30 radianes por segundo. O sea que la rapidez angular inicial es 5 radianes por segundo, y la rapidez angular final es 20 radianes por segundo. Ahí está. Esa variación se ha dado en un tiempo de 5 segundos. Ahí está. Listo. Y el radio de giro, el radio de esta trayectoria circunferencial es de 5 metros. Y nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, obviamente aquí tú puedes recordar que la ecuación rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, si nos acordamos de esta ecuación, le pongo más porque es un movimiento acelerado. Si nos acordamos de esta ecuación, entonces decimos rapidez angular final 20, pongo 20, es igual, rapidez angular inicial 5, más, esto vamos a calcular, y el tiempo es 5. ¿Ya está? 20 pasa a restar 15 entre 5, 3.
Te quedó 3 radianes por segundo al cuadrado. Listo. Si ya conozco la rapidez, no, ya conozco la aceleración angular, el valor de la aceleración angular, nos acordamos de que la aceleración, ¿no? La aceleración tangencial sería igual, eso te pide, ¿no? Te está pidiendo la aceleración tangencial. Entonces sería la aceleración angular multiplicado por el radiación, ¿cierto? Entonces eso nos acordamos de la parte teórica. Muy bien. Entonces simplemente reemplazamos y decimos que esta aceleración que me están pidiendo sería la aceleración angular que vale 3 y el radio que vale 5. Y eso te queda entonces 15, ¿no? 15 metros por segundo al cuadrado. Listo, se acaba. Nada más. Eso es todo lo que hay que hacer en la número 2. Ya está, muchachos. Vamos con la número 3, a ver. Número 3. A ver, la 3 te está diciendo un disco. Ahí dice la 3, un disco cuando tiene una rapidez de 8 pi radianes por segundo, o sea, tenemos esta rapidez angular 8 pi radianes por segundo. ¿Por qué sabemos que es la rapidez angular? Porque me hablan en unidades de radianes por segundo. Desacelera y se detiene en 10 segundos, o sea, pasa un tiempo de 10 segundos, y su rapidez angular final sería 0, es un movimiento desacelerado, ¿no? Ayer el número de vueltas, ¿qué genera? Bueno, para saber el número de vueltas, lo que yo necesito es conocer el ángulo, ¿no? ¿Cierto? Si yo conozco el ángulo, lo divido entre 2pi, que es una vuelta en radianes obviamente, y ya está, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular el ángulo. Bueno, como tengo estos datos, te puedes acordar de esta ecuación, ¿no? El ángulo se calcula rapidez angular inicial más rapidez angular final, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Te acuerdas de esa ecuación? Te das cuenta que las ecuaciones del MSUV son, digamos, análogas a las ecuaciones del MRUV, ¿cierto? Donde simplemente la distancia ha sido cambiada por el ángulo, ¿no? La distancia es el ángulo y bueno, la rapidez, ¿no? La rapidez angular o la rapidez tangencial, ¿cierto? Muy bien. Entonces reemplaza, pues reemplazamos, a ver, decimos el ángulo, vamos a calcularlo. Vamos a calcular rapidez angular inicial 8pi, ¿no? 8pi. La rapidez angular final es 0, todo sobre 2, y multiplicado por el tiempo que vale 10. ¿Ya está? Entonces, ¿cuánto me queda este ángulo? Sería 8pi sobre 2, sería 4pi. 4pi por 10, 40pi. 40pi radianes. Ya tengo entonces el ángulo, ¿no? Sabiendo el ángulo, dividimos, entonces decimos el número de vueltas vendría a ser 40pi, te dije que lo dividías entre 2pi. Y eso te queda simplemente 20, ¿no? 20 vueltas. Ya está, listo. Se acabó. Nada más. Eso sería entonces nuestra respuesta en la número 3, ¿no? Vamos con la 5. Bueno, la 4 primero. Vamos con la 4, a ver, número 4, dice: si una partícula que gira con MCUV tarda 8 segundos en triplicar su velocidad dando 16 vueltas, su rapidez angular al finalizar dicho tiempo es. Muy bien. Entonces, vamos a colocar así, ¿no? La rapidez angular inicial que sea W. Y la rapidez angular final, como dice que logra triplicar su velocidad, entonces acá sería 3W. Ya está, ha triplicado. ¿En qué tiempo? En 8 segundos. Tiempo 8 segundos. Ya está.
Dice que ha dado 16 vueltas. Entonces, número de vueltas ha sido 16. Ya está. Te piden calcular la rapidez angular al finalizar. O sea, te piden la rapidez angular final. Eso te piden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde encontramos la rapidez inicial, rapidez final, tiempo? Y con el número de vueltas está relacionado con el ángulo, o sea, ángulo, ¿no? Ángulo, tiempo, rapidez inicial, rapidez final, ¿cierto? Es la misma ecuación de acá, ¿no? Es la misma ecuación, ¿cierto? La misma ecuación. Tenemos el ángulo sería entonces rapidez angular inicial más la rapidez angular final, todo sobre 2 y por el tiempo, ¿cierto? La misma ecuación vamos a usar. Muy bien, listo. Entonces, como vamos a usar esta ecuación, vamos a reemplazar entonces. A ver, sería el ángulo con el número de vueltas lo calculo, porque si una vuelta es 2pi, 16 vueltas será 16 por 2pi, ¿sí o no? Entonces sería 16 veces 2pi radianes. Ya, esa es la cantidad de vueltas, bueno, la cantidad, el ángulo, ¿no? El ángulo total, mejor dicho. Ya, ese es el ángulo total. Ya, ahora, la rapidez inicial es W, más la rapidez final 3W. Todo eso lo vas a dividir, todo eso se divide entre 2. Y el tiempo que vale 8 segundos. Listo, ya está. Muy bien. Ahí puedes de repente decir que mitad y mitad te queda 4. Cuarta y cuarta te queda 4. Y te queda 4 por 2, 8pi. Si 8pi es 4W, ¿cierto? 8pi es 4W, entonces W sería 2pi, ¿no? 2pi radianes por segundo. Ya está. Listo. Ya tenemos entonces cuánto vale W. ¿Qué te pedían? La rapidez angular final, que sería 3 veces W. Entonces decimos, entonces la rapidez angular final sería 3 por 2pi, ¿no? Y 3 por 2pi sería 6pi radianes por segundo. Listo. Ya está, muchachos. Calculamos entonces la número 4, ¿no? La número 4. Listo. Vamos con la número 5. A ver, la número 5 te dice... La número 5 te dice... Una partícula con MSUV posee la velocidad de 10 metros por segundo. O sea que te han dado rapidez tangencial porque está en metros por segundo. Ya está. Si su aceleración tangencial es de 5 metros por segundo al cuadrado, 5 metros por segundo al cuadrado, determine su velocidad al cabo de 6 segundos. Pasa un tiempo de 6 segundos y te piden su rapidez tangencial final. ¿Listo? Bueno, esta ecuación es parecida a la que tenemos acá, solamente que acá lo usamos en la zona angular. Acá hay que usarlo en la zona tangencial. Y sería pues la misma, ¿no? Rapidez final es igual a la rapidez inicial más el valor de la aceleración por el tiempo. ¿Ya está? ¿Listo? Esa ecuación vamos a usar. Entonces solo nos queda reemplazar. A ver, vamos a reemplazar. Decimos entonces, rapidez angular, rapidez tangencial, ¿no? Tangencial es la final, vamos a calcular, la inicial vale 10, el valor de la aceleración es 5 y el tiempo es 6, ¿no? 6 por 5, 30, más 10 sería 40 metros por segundo. ¿Listo? Ya está. Muy bien, entonces esa sería la 5, ¿de acuerdo? A ver, vamos con el número 6. Número 6 nos dice, una partícula parte del reposo y empieza a desarrollar un MCUV. Si en 3 segundos da 2 vueltas, en el segundo de su movimiento, ¿qué ángulo en radianes va a resultar? Muy bien. Mira, sabemos que son trayectorias circunferenciales, ¿no? Pero acá estamos hablando de primer segundo, tercer segundo. Entonces vamos a representarlo en forma lineal, ¿te parece?
Si lo representamos en forma lineal, es como si agarrarías la circunferencia o el ángulo total y lo abres, ¿cierto? Entonces, si lo representamos en forma lineal, sería algo así. Sería algo así, ¿no? Ahí está. Entonces, como son 3 segundos, entonces tú pones acá primer segundo, siguiente segundo, tercer segundo. ¿De acuerdo? Ya son 3 segundos. Dice que en 3 segundos da 2 vueltas. A ver, 2 vueltas, pero una vuelta es 2pi. ¿Cierto? Una vuelta es 2pi. Como son 2 vueltas, son 2 por 2pi, 4pi. Entonces todo esto sería 4pi. Vamos a ver. Ten en cuenta que si tú comparas un MRV con un MCUV, la distancia es el ángulo, ¿cierto? Estamos comparando nada más. Ya, entonces ya hemos visto que el ángulo total es 4pi, ¿no? 2 vueltas, 4pi radianes. Ya, así sería, ¿no? 4pi radianes. ¿Qué más nos dicen? En el segundo de su movimiento, ¿qué ángulo en radianes barrió? O sea, te pide acá. Acá te pide. En el segundo. Ahí está, ¿no? Te pide esto acá porque esto sería el primer segundo, segundo, tercer segundo. Ahí está, ¿no? Entonces te pide aquí cuánto es, esto cuánto vale en el segundo. Pero como ha empezado del reposo, rapidez inicial 0, rapidez angular inicial 0, entonces podemos aplicar esa propiedad que vimos en el MRV. ¿Te acuerdas cuando empezaba en 0? La primera distancia era k, siguiente distancia 3k, siguiente distancia 5k y así sucesivamente. ¿Te acuerdas, no? ¿Cierto? Acá hacemos lo mismo. Él sería como k, él sería 3k y él sería 5k. Así sería, ¿no? Pero k más 3k más 5k debe ser 4pi. Entonces decimos k más 3k más 5k debe ser igual a 4pi, ¿cierto? Acá te queda 9k, ¿no? O sea que k sería 4pi sobre 9. ¿Listo? Eso sería k, ¿no? Y como te piden en el segundo, entonces decimos el ángulo que recorre en el segundo sería 3 por k, o sea 3, el k que vale 4 pi novenos. Listo. Sacas tercia y tercia y te va a quedar 4 pi tercios. Listo. De radianes, ¿no? Listo. Nada más. ¿Se acabó? Listo, eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Muy bien, listo. Ya está, chicos. Entonces, vámonos a la siguiente, al número 7. A ver, 7 dice. ¿Está? La 7 dice, las hélices de un ventilador rotan a razón de 120 RPM. ¿Ya? Las hélices rotan a razón de 100, o sea, dando la frecuencia, ¿no? 120 RPM. Ahí está. Y comienzan a disminuir su rapidez uniformemente deteniéndose luego de 10 segundos. Entonces, con esto uno puede averiguar su rapidez angular inicial. Pero la rapidez, luego de 10 segundos, dice, luego de 10 segundos, la rapidez angular final va a ser 0 porque se detiene. ¿De acuerdo? Determina el número de vueltas que dio en dicho intervalo. Bueno, el número de vueltas es con el ángulo, ¿no? O sea, lo que tenemos que averiguar es cuánto vale el ángulo. Y con el ángulo obtenemos el número de vueltas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ya está. Pero yo te decía de que con
con este dato podemos averiguar su rapidez angular inicial, ya que esto es su frecuencia inicial, ¿no? ¿Cierto? Y era así, ¿no? ¿Te acuerdas que se colocaba de esta forma, ¿no? Colocabas el valor de la frecuencia y eso era multiplicado por pi sobre 30. ¿Cierto? ¿De acuerdo, no? Y eso en este caso te está quedando 4pi, ¿cierto? Te queda 4pi radianes por segundo. Muy bien, ya tenemos entonces este valor. Si tengo este valor, tengo el tiempo y quiero el ángulo, otra vez es la misma ecuación, ¿no? Que el ángulo se calcula rapidez angular inicial más rapidez angular final, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo. Muy bien. Ahí está. Entonces usamos esa ecuación, ¿ya? Usamos esta ecuación. Entonces reemplazamos, decimos el ángulo será rapidez angular inicial, 4pi quedó, ¿no? 4pi más 0 sobre 2, ahí está, sobre 2 y el tiempo que vale 10 segundos. Entonces ahí te quedó 4pi sobre 2, 2pi por 20, 20pi. 20pi radianes. ¿De acuerdo? Ya tengo el ángulo, ya sabes que para el número de vueltas, simplemente divides 20pi sobre 2pi. Y eso te queda 10. ¿Ya está? Listo. Ya está, muchachos, es sencillo, ¿no? Muy bien, vámonos con la número 8. La 8 me dice, la llanta posterior de un tráiler se mueve con MCUV, según la ecuación que te han dado. A ver, te han dado la ecuación θ es igual a 4pi por t menos pi por t cuadrado. Ya está. Determine la rapidez angular de esta llanta un segundo después de haber pisado el freno. Ya te piden la rapidez angular de esta llanta un segundo después de haber pisado el freno. Muy bien. Bueno, si tengo esta ecuación, la puedes comparar, que sería así, ¿no? Rapidez angular inicial por el tiempo, más o menos en este caso, 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Con eso lo podemos comparar, ¿no? Y comparando con eso, tenemos la rapidez angular inicial 4pi radianes por segundo, 1/2 de alfa, 1/2 de la aceleración angular es pi, o sea, puedes calcular la aceleración angular. Y tenemos el tiempo, es decir, un segundo después de haber pisado, te piden la rapidez final, ¿no? Rapidez angular final. Muy bien, entonces sacamos acá los datos. Acá decimos, la rapidez angular inicial sería 4pi radianes por segundo, ¿no? Ahí está. Eso sería la rapidez angular inicial. 1/2 de alfa, 1/2 de alfa es igual a pi. Conclusión, alfa sería 2pi radianes por segundo al cuadrado. Listo. Tengo la rapidez inicial, tengo la aceleración angular, dando el tiempo que es un segundo, ahí está, un segundo, y te piden la rapidez angular final. ¿Está? Listo. Entonces puedes usar esta ecuación, ¿sí o no? ¿Cierto? Si usamos esta ecuación sería rapidez angular final, es lo que vamos a calcular. Eso vamos a calcular. La rapidez angular inicial, 4pi. 4pi. Menos sería, porque es desacelerado, menos alfa que vale 2pi y el tiempo que es 1, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso te queda simplemente 2pi. 2pi radianes por segundo. Y listo.
está. Se acabó con la número 8. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Muy bien, chicos. A ver. Vámonos con la número 10. A ver, vamos con la número 10 por acá. Número 10. Ya te dice, los ventiladores de uso doméstico usualmente tienen 3 niveles de velocidad. Si la hélice de un ventilador está a un nivel 1 y gira a razón de 240 RPM, y al desconectarlo se detiene al cabo de 10 segundos con aceleración constante, te piden el número de vueltas que dará hasta detenerse. Bueno, el número de vueltas tiene que ver con el ángulo, ¿cierto? Ya sabes eso. Entonces, como te han dado la frecuencia inicial que es 240 RPM, con esa frecuencia inicial tú puedes averiguar su rapidez angular inicial, que sería 240 por pi sobre 30. ¿Sí o no? Listo. Ya con eso tenemos la rapidez angular inicial. Dice que se desconecta y se detiene, o sea que pasa un tiempo de 10 segundos y su rapidez angular final es 0. Ahí está. Te piden el número de vueltas, o sea, para saber el número de vueltas tengo que averiguar el ángulo, ¿cierto? El ángulo. Entonces, otra vez se acomoda para la misma ecuación. Entonces ponemos, el ángulo sería, rapidez inicial sería 0, 0 se va, 24 entre 3, 8, ¿no? Sería 8pi la inicial. La final es 0, todo sobre 2. Y el tiempo vale 10 segundos. Tiempo 10 segundos. Ya está, listo. Bueno, entonces acá decimos, ahí está el ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo te queda, se va mitad, te queda 5 por eso 40 pi. Entonces el ángulo sería 40 pi radianes, ¿sí o no? Y como tú quieres el número de vueltas, tú ya sabes que el número de vueltas simplemente va a ser 40 pi sobre 2 pi. Que te quedaría 20 vueltas. Y listo. Ya está. Y se acabó. ¿De acuerdo, muchachos? ¿No? Entonces, ahí tenemos la solución de la número 10. Y bueno, vamos a continuar con algunos ejercicios más, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a ir por allá. Muy bien. Aquí en la número 12, muchachos, se está pidiendo, bueno, se está diciendo que hay una rueda que está girando, ya está girando con una rapidez angular de 3,5 pi radianes por segundo. Dice que luego de 2 segundos, ¿qué distancia de separación hay entre esta partícula que ha sido soltada y este agujero, ¿no? O sea, al inicio los dos están en esa posición y luego de 2 segundos, ¿qué distancia de separación hay entre ambos, ¿no? Eso te están diciendo. Muy bien. Como esto ha sido soltado, entonces en 2 segundos, ¿cuánto será lo que va a avanzar? Bueno, acá decimos, ¿no? Nos acordamos un poco de lo que viene a ser el movimiento vertical de caída libre. En el movimiento vertical de caída libre, cuando es soltado, yo puedo decir que esa altura que avanza sería 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, su módulo, ¿cierto? Módulo de la aceleración de la gravedad. Muy bien. Como el tiempo son 2 segundos y la G lo asumimos como 10, entonces decimos que H va a ser igual a 1/2 de 10 por 2 elevado al cuadrado. Y eso te va a quedar, bueno, 4, 2, 20, ¿no? 20 metros. Muy bien. O sea que en 2 segundos va a bajar 20 metros. Entonces, luego de 2 segundos la partícula estará por acá, ¿no? Ahí estará la partícula que ha bajado 20 metros. Por acá podemos colocar sus 20 metros. Por acá colocamos 20 metros. Ahí está. Esto va a ser 20 metros.
entonces estará a 5 metros, ¿no? De la parte de la base. Ya, ahora eso fue para la partícula. Y para el agujero, bueno, para el agujero sería en 2 segundos. Sabiendo que esta rueda gira en forma uniforme, un MSU, entonces decimos que el ángulo que giraría, sería o no sería rapidez angular por el tiempo. ¿Sí o no? Así sería. Entonces vamos a reemplazar, pues. Decimos, la rapidez angular 3,5 pi. Y el tiempo son 2 segundos por 2. Eso te quedaría 7 pi. 7 pi radianes. Muy bien, 7 pi radianes. Lo que significa que, bueno, como 7 pi es un número impar, porque si fuera un número par significa que va a estar en el mismo punto, ya que sería 2 pi, 2 pi, 2 pi, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es un múltiplo de 2 para que esté en el mismo punto, ¿sí o no? Entonces, si fuera 6 pi, por ejemplo, sería 2 pi, 2 pi, 2 pi. Si fuera 6 pi, dio 3 vueltas. Pero como falta un pi más, o sea, falta media vuelta más, significa que ahora va a estar por acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá ponemos para el instante 2 segundos, el agujero está aquí. Ahí está el agujero. Ya, entonces significa que la distancia de separación va a ser esto de acá. Esta va a ser esa distancia de separación. Muy bien. Ya sabíamos que acá hay 5 metros. Aquí hay 5 metros. Y acá ahí habría, si el radio, ¿no radio? Vamos a ver. El radio vale 5 metros, ¿no? Entonces, como el radio vale 5 metros, acá habría 5 y 5 serían 10 metros. Ahí está, listo. Entonces, quiero calcular esa distancia, simplemente aplicamos un Pitágoras, ¿cierto? Entonces, decimos la distancia de separación sería, como tienen en común el 5, sacamos el 5 y sacamos raíz. Acá te quedó 1 nada más, 1 al cuadrado, de 10 sacaste quinta y te quedó 2, 2 al cuadrado. Y entonces sería 5 raíz de 5 metros. Ya está, listo. Entonces esa sería la distancia que hay de separación luego de 2 segundos. Muy bien. Vamos a la 14. Mira, la 14 te han dado que la frecuencia con la que está girando un disco ya es de 100 RPS, frecuencia inicial, 100 RPS. Y luego de 20 segundos se logra detener. Te dicen la cantidad de vueltas que logra dar ese disco. Bueno. Un clásico ejercicio de MSUV, ¿no? Si tengo la frecuencia, tú puedes decir esto, ¿no? Yo sé que la frecuencia, bueno, la rapidez angular inicial sería 2pi por la frecuencia inicial, ¿cierto? Propiedad, ¿no? Que hemos trabajado. Muy bien. Entonces acá decimos que la rapidez angular inicial sería entonces 2pi por 100, que te quedaría 200 pi, ¿no? 200 pi radianes por segundo. Ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos acá esta frecuencia, bueno, esta rapidez angular inicial, ¿no? Recuerda que como eso estaba en 100 RPS, solo era multiplicarlo por 2pi para tener su rapidez angular, ¿no? Eso también vimos. Ya está. Ahora, ya tenemos esta situación. Tengo este dato y el tiempo. Bueno, quiero calcular el número de vueltas. El número de vueltas está relacionado con lo que es el ángulo. Entonces vamos a calcular el ángulo. Y esa ecuación para calcular ángulo sería o no sería esta de acá. El ángulo sería rapidez angular inicial más rapidez angular final. Todo dividido sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Ya está. Entonces por acá colocamos, este ángulo sería, rapidez angular inicial sería 200 pi, más la rapidez angular final es 0,
Todo eso está dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 20. Ya está. Sacamos mitad y mitad, te queda 10 y 10 por 200 sería 2000 pi. 2000 pi radianes, ¿cierto? Pero te pide el número de vueltas. Entonces, para el número de vueltas, solamente sería el ángulo dividido entre 2pi, ¿sí o no? Porque una vuelta es 2pi. Entonces acá ponemos el número de vueltas sería 2000 pi sobre 2pi. Y eso te va a quedar 1000 vueltas. Listo. Ya está. Muy bien, chicos. Ahí está el número 14 entonces, ¿no? Ahora nos vamos a la número 16. En la 16 te han dado la rapidez tangencial inicial y luego de 5 segundos tiene una rapidez final, dice, de 20 metros por segundo. Y el radio vale 4 metros. Te piden la aceleración o el módulo de la aceleración angular, ¿no? Bueno, tú sabes muy bien que esta ecuación de la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular, bueno, módulo A por el radio, ¿no? Módulo de la aceleración tangencial es igual al módulo de la aceleración angular multiplicado por el radio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con estos datos, como son datos tangenciales, puedo calcular su aceleración tangencial de una forma bastante sencilla, porque tenemos esta ecuación, ¿no? Rapidez final es igual a la rapidez inicial más, es un movimiento desacelerado, sería menos, ¿no? Menos la aceleración tangencial por el tiempo. ¿Sí o no? ¿Ya está? Entonces reemplazamos, pues decimos, esto vale 20, eso vale 20, el otro vale 60, menos, esto vamos a calcular, y el tiempo vale 5. Muy bien, entonces esto pasa aquí, sería 40 entre 5, 8, ¿cierto? Entonces la aceleración tangencial te quedó 8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Ahora sí la pueden repasar. Esto vale 8, esto vale 8, será igual. Esto vamos a calcular, el radio vale 4. Muy bien. Entonces alfa sería 2 radianes por segundo al cuadrado. Listo. Ya está. Solo es cuestión de averiguar qué ecuación se usa nada más. Y como te dije, es comparar con el MRUV nada más. Así de simple. Vamos con la 18. En la 18 te han dado el radio de un disco, ¿ya? Con una rapidez rapidez angular inicial 0, luego de 16 segundos, su rapidez angular es 20 radianes por segundo. Te piden qué arco ha girado en ese tiempo, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Igual, vamos, como tengo datos angulares en este caso, datos angulares, vamos a calcular, entonces, de repente podemos calcular el ángulo, ¿cierto? El ángulo se puede calcular aquí. Entonces vamos a calcular primero el ángulo, ¿ya? El ángulo vamos a calcular, porque el ángulo está relacionado con el arco, ¿cierto? ¿Qué ecuación se acomoda con estos datos? Bueno, ya hemos visto esa ecuación, ¿no? La ecuación sería rapidez angular inicial más rapidez angular final, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo. Ahí está, listo. Ahora sí, ponemos por acá, este ángulo vendría a ser, este inicial vale 0 más 20, 0 más 20, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo que vale 16. 20 sobre 2, 10 y 10 por 16, 160, ¿no? 160 radianes. Ya está, listo. Ya tengo el ángulo. Ahora tú muy bien sabes que esta longitud de arco, ¿no? Es ángulo por el radio, ¿sí o no? Ya, entonces reemplazas. Decimos la longitud de arco sería ángulo 160 radianes, el radio 300, pero está en 300 centímetros, entonces sobre 100. Ya está, listo, para que pueda estar en metros. Se van 0, 0. Te queda 480 metros. Y listo, se acabó. Eso viene a ser entonces la número 18. ¿De acuerdo? Y en la 20 vamos a guiarnos de lo que nos dice ahí la separata. Dice, bueno, tenemos la ecuación de movimiento de un MCUV, porque es cuadrática.
El radio dice que vale 2 metros. Indique cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Después de 2 segundos, la rapidez angular es de 10 radianes por segundo. O sea, te piden la rapidez angular instantánea, ¿no? Para el instante de 2 segundos. Después, bueno, como tengo acá la ecuación de movimiento, yo podría derivar. Si tú derivas, dices la derivada de la posición con respecto al tiempo te va a dar la rapidez angular. Entonces eso vamos a derivar. Como es un número simplemente, es como si acá hubiera un t a la 0, sabemos que derivando ese 0 va a bajar y desaparece todo. Acá hay un 1, el 1 baja y sería 4 por 1, 4 por t a la 0, pero t a la 0 es 1, ¿no? Muy bien. Ese 2 baja a multiplicar y sería 2 por 3, 6, menos 6 por t, el exponente queda disminuido en 1. ¿Ya está? O sea que la ecuación de la rapidez angular sería 4 menos 6t. ¿Ya está? Te están pidiendo para el instante 2 segundos, ¿cierto? Para 2 segundos. Entonces, para 2 segundos, acá tú reemplazas para 2 segundos, para 2 segundos sería 4 menos 6 por 2. 6 por 2 es 12. 4 menos 12 menos 8. O sea que significa, acá ponemos, significa que vectorialmente hablando sería menos 8, ¿no? O sea, tendría una dirección. Si estamos hablando de la parte vertical, estaría hacia el eje y negativo, ¿sí o no? ¿Cierto? Eje y negativo. Pero acá te dicen que es 10. Bueno, esto lo hemos calculado en forma, este dato, esta expresión es en forma vectorial, ¿sí o no? ¿Cierto? Se le podría colocar así, ¿no? Pero si te piden solamente su valor, sería 8. 8 radianes por segundo. Bueno, muy bien. Entonces, sería falso, ¿no? Porque te dice que vale 10. En la siguiente, en instante 3 segundos, el arco recorrido de una longitud de 82 metros. Bueno, instante 3 segundos, para 3 segundos, bueno, puedo reemplazar aquí en la ecuación, ¿no? Decimos, este arco para el instante 3 segundos sería 2 más 4 por 3, 4 por 3, menos 3 por 4 elevado al cuadrado. 13, ¿no? 3 elevado al cuadrado. Listo, ya está. Entonces, para el instante 3 segundos, vamos a ver qué nos sale. Dice, sale aquí 9 por 3 menos 27, ¿no? Menos 27, menos 27, 12 menos 27, 27, 17, 15, ¿no? Menos 15 más 2, menos 15 más 2, menos 13, ¿no? Sería menos 13 radianes. ¿Ya está? Entonces ahí dice que sale longitud, el arco, recorrido, pero te pide arco, ¿no? Entonces, si acá el valor nada más sería 13, su módulo sería 13, entonces para saber su arco, usamos la ecuación de acá, ángulo por radio, ¿no? Entonces el arco sería ángulo que es 13 radianes por el radio que es, dice 2, ¿no? 2. Y 13 por 2 es 26 metros. Y ahí dice que es 82, así que nada que ver. Vamos con lo siguiente. La aceleración tangencial es constante de módulo igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que esto de acá, es un medio de la aceleración angular por t cuadrado, ¿no? Un medio de la aceleración angular. Entonces, un medio de alfa, que es la aceleración angular, es 3. Acá ponemos un medio de alfa es 3. O sea que alfa sería 6 radianes por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Eso sería alfa, pero te piden la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial es el ángulo, bueno, la aceleración angular por el radio. Ya, entonces esto por el radio, 6 por 2 te queda 12, ¿no? Te queda 12, sería 12 metros por segundo al cuadrado, sería su aceleración tangencial. Y ahí te dice que es 3,
Entonces, no cumple, ¿cierto? No cumple. ¿Ya está? Entonces, todos serían falsos, ¿no? Todo queda falso. Muy bien, entonces, eso fue la solución del número 20, ¿ya?